El pelo siempre es un problema. ¿Qué les parece si lo ignoramos por un rato y seguimos con el video? Como ya habrán notado, estamos grabando de noche. Y claro que tiene un motivo para el video. Porque hoy les vengo a hablar de un tema de... Un tema de miedo. No, en realidad quería grabar en la tarde, que había más luz. No se pudo. Probablemente esta es la primera vez después de muchos años que uso una música de fondo. Así que... mucho mejor. ¿Qué les parece si empezamos una vez con este video? La parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para dormir o realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el de despertarse y suele acompañarse de una sensación de gran angustia. Su duración suele ser corta, generalmente entre 1 y 3 minutos, tras los cuales la parálisis cede espontáneamente. Durante el episodio, la persona está totalmente consciente, con capacidad auditiva y táctil, pero es incapaz de moverse o hablar. Wikipedia, ¿qué haríamos en ti? Hoy en día, gracias a la ciencia y el internet, sabemos que la parálisis del sueño es causada por tu cerebro, un desorden en el sueño que puede suceder a la hora de dormir o de despertar. Pero en la antigüedad y no hace muchos años en algunas regiones en el mundo, por lo menos aquí en México, a este fenómeno se le conocía como se te subió el muerto. Se le dio este nombre porque muchas personas que padecían con estas parálisis, a la hora de estar conscientes pero no poderse mover, mezclado con esta distorsión de la realidad y los sueños, llegan a ver imágenes o sombras un tanto espeluznantes, por lo que en la antigüedad se le atribuía esto a demonios o alguna fuerza sobrenatural. El día de hoy les quería contar tres experiencias que tuve yo en lo particular, que por lo menos para mí fueron bastante impactantes y me dejaron con mucho en qué pensar y con mucho miedo a dormir. Y como dije anteriormente, pese a que la ciencia ya nos ha dado varias explicaciones de por qué sucede este fenómeno, sigue habiendo, si no es ignorancia, miedo a este suceso. Y vaya que da mucho miedo. Entonces, al final de la historia, me gustaría comentarles algunas de las cosas que pueden hacer para que la angustia sea menor y el pánico no sea tan duro a la hora de que esto suceda. Porque las primeras veces da mucho miedo, la verdad. Sobre todo si tienes problemas de ansiedad o tienes una mente sugestiva como la mía. Esto me sucedió hace unas semanas y lo que hace a una más terrorífica de la otra es de que sucedieron en lapsos de tiempo muy cortos. Como dije, para una persona que sugestiona y tiene ansiedad, esto da paso a pensamientos no muy sanos y que te tienen en pánico todo el tiempo. La primera vez que sucedió y fue la más corta fue un miércoles. Yo había dormido temprano porque quería despertarme temprano para el día siguiente. Me había despertado a las 3 de la mañana y me había vuelto a dormir a las 4. Pero quiero recalcar que concreté mis 8 horas de descanso y en teoría no debería de haber pasado nada fuera de lo normal, ya que tuve mis 8 horas de descanso. Pero mi sueño fue interrumpido. Que creo que esa es una de las razones más grandes por las que sucedió todo esto. Pero el problema empezó cuando estaba a punto de despertar. Eran más o menos entre las 6 y las 7 de la mañana. Había abierto los ojos, había visto que todavía no salía el sol, por lo que cerré mis ojos y seguí durmiendo. Para este momento llega una etapa en la que estás soñando pero no estás descansando porque no estás del todo dormido. Y este fue un factor que yo detecté por lo menos en las últimas 3 veces que me ha pasado. Abrí mis ojos y... no me podía mover. No duró mucho y como yo tenía experiencias previas a una parálisis de sueño, la verdad no me asusté mucho. Sabes que no te puedes mover, sabes que no es fatal. Y eso para mí fue una forma para tranquilizarme. Pasó poco menos de medio minuto y ya estaba estirándome en mi cama. Todo bien. Estuvo muy tranquilo, no fue una anécdota impresionante que pudiera contar. La siguiente historia está ubicada el jueves en la madrugada, al siguiente día de que me hubiera sucedido eso. En fin, llega la noche del miércoles, me meto a la cama, temprano otra vez, estamos hablando como entre las 9 y las 10 de la noche. Ya no más de las 10 y media yo estaba profundamente dormido. Nuevamente, entre 2 y media y 3, me desperté. Yo me fui a la cama pensando en que tenía que despertarme entre las 12 y la 1 de la noche para mandarle un mensaje de felicitaciones a mi mamá, ya que ese jueves era su cumpleaños. Y quería ser un buen hijo y quería ser el primero en mandarle un mensaje de felicitaciones. No sé si les ha pasado, pero por lo regular cuando ustedes se van a la cama con tanta emoción y con tanta ilusión para despertarse a cierta hora, por lo regular pasa, a menos de que seas un tronco y tengas el sueño muy pesado. Te envidio, por cierto. Ya sabía que tenía que despertarme en algún punto de la madrugada, entonces mi cerebro no descansó del todo. Recuerdo haberme despertado a las 12 tal vez, pero estaba muy cansado como para siquiera moverme, entonces volví a estar en este estado entre dormido y despierto. Y aquí es cuando empezaron los problemas. Tuve un sueño relativamente profundo, en el que estaba caminando por una avenida principal de México. Iba caminando por esa avenida y recuerdo que iba con una persona. Esa persona que iba conmigo yo sabía que era más baja de estatura que yo. Y de alguna forma mi sueño empezó a manifestar esa ansiedad que tienes por acomplejarte por tu estatura o por tu peso. Entonces en la medida en la que íbamos caminando, esta persona se puso delante mío. Entonces de llegarme como del hombro, de repente empezó a estar de mi estatura más alta y más alta. Y eso me empezaba a causar como un poco de... ya saben, ese... un poco de nervio. El cerebro juega contigo y empieza a manifestar cosas que, si no son muy gráficas o de un miedo muy irracional, te causan un pequeño malestar o incomodidad, no sé. Es como si tú te sabotearas a ti mismo. En fin, el chiste es de que teníamos hambre esta persona y yo. Y conforme más íbamos caminando, llegó un punto en el que atravesado había un restaurante, pero literalmente estaba atravesado en la calle, como si bloqueara el camino. Esta persona era la primera vez que visitaba México. Yo le decía, mira, para ser las primeras veces que estás en México hay mejores lugares para ir a comer, comida típica de México. Digo, las hamburguesas
Texas nunca falla. Pero para hacer tu primera vez en México, lo que quieres son tacos, ¿no? Algo más típico, pues. Y aquí es cuando mi cerebro me empezó a poner una pequeña trampa. Para esto yo era totalmente consciente de que estaba soñando. Y yo sabía firmemente de que estaba medio dormido. Como les dije anteriormente, esa etapa en la que estás soñando pero no estás descansando. Me moví en mi cama, cambié de posición tal vez. Y de alguna forma la imagen se volvió negra porque yo sabía que había dejado de soñar para hacer algún pensamiento consciente fuera del sueño. No la recuerdo muy bien al 100%, pero me acuerdo haber pensado en esta transición en la que yo me estaba cambiando de posición. Que me estaba gustando mucho la historia y que probablemente debería de levantarme para escribirla. Recuerdo que hasta fotográficamente era increíble. En fin, teníamos mucha hambre, yo cedí, dije, vamos adentro. Y nos sentamos en una mesa que estaba al lado de la ventana. Yo estaba viendo hacia la ventana y esa persona estaba sentada a mi derecha. Recuerdo haberme distraído, voltear al lado izquierdo y entre los mismos pensamientos de probablemente podemos comer en otro lado, volví a voltear a la mesa y ya tenía mi plato de comida medio comido. Y mi acompañante estaba comiendo. Me sorprendió mucho. Recuerdo haber volteado a ver a mi acompañante y decirle, ok, ya sé por qué querías venir aquí, el servicio es rápido. Otra pequeña pizca de ansiedad que plantó mi cerebro, porque no recuerdo haber empezado a comer mi comida. Entonces eso de alguna forma me hizo pensar que yo me puse en una especie de modo automático en la que yo vivía y hacía mis cosas sin que yo me diera cuenta de lo que estaba haciendo. Como si en mi mente estuviera pasando algo totalmente diferente, pero en la realidad hiciera otra cosa. Y eso, si te lo pones a pensar un poco más, da miedo. Porque qué tal si nuestra mente nos está engañando todo el tiempo y pensamos que hacemos algo cuando en realidad hacemos todo lo contrario. Entonces ya se imaginarán un poco la ansiedad que me entró. Después de haber visto mi comida y de pensar que esta historia es muy buena y necesito escribirla, voltó hacia arriba, hacia la ventana, y había dos actores de cine. Vuelve a haber otro episodio en el que yo me medio despierto. En este punto mi yo consciente pensó, punto número 1, pensé que esta historia no era original y me la estaba robando de alguna película que alguna vez vi, que no recordaba su nombre. Después sentí una enorme frustración porque yo pensé que la historia que estaba proyectando en mi sueño era totalmente original y no lo era. Y justo en ese punto, cuando volteé la vista hacia arriba, me desperté. Yo estaba volteando hacia mi lado derecho y recuerdo haber visto una luz. No una luz directa, sino una luz indirecta que venía de mi lado izquierdo. Estaba mi televisión prendida. Eran las 6 de la mañana y lo único que pude pensar es cómo se le ocurre a mi hermano venir a prender la tele a las putas 6 de la mañana. Con los ojos entreabiertos volteé a ver la pantalla, solo veía luces cambiando de color y estaba muy cansado como para apagarla. Pero vencí mi cansancio, me pude levantar. Retrocedí a la película para por lo menos ver cuál era la película que estaba viendo mi hermano. Recuerdo perfectamente que era la película de Hasta el último hombre, donde Andrew Garfield es el protagonista. Muy buena película, por cierto. Y nada, después de haber visto qué película era, apagué la televisión y me volví a acostar. Consciente y con los ojos entrecerrados otra vez, empecé a escuchar pequeñas gotas de agua cayendo en un domo. Un sonido más o menos así. Entonces, mientras escuchaba estos ruidos de lluvia cayendo en el domo, cada vez iban intensificando más. En ese momento pensé, no puede ser que haya empezado a llover tan fuerte. En el momento que me empecé a despertar, los sonidos se fueron intensificando más y más y más. Terminé despertándome en una especie de convulsión y con los sonidos de lluvia constantemente en mi oído. Fue como si mi cuerpo hubiera hecho un cortocircuito y estuve así por más o menos un minuto. No fue agradable. Para eso estaba acostado más o menos en mi lado derecho, ojos abiertos, y lo único que podía ver era mi mano temblando, tratando de moverse. Creo que era un reflejo de mi cerebro, pero yo no tenía el control de mi mano. Solo sabía que quería moverme y quería moverme ya. La cantidad de cosas malas que pasaron por mi mente en ese momento, ya se las imaginarán. Fueron de seguramente tengo otra parálisis del sueño a probablemente estoy esquizofrénico y me quedé paralítico. Porque los dos factores que nunca me habían sucedido y me aterraron demasiado fue esa sensación de convulsiones y ese molesto ruido en mis oídos. Pero después de todo ese teatro que monté en mi cama, desperté de golpe, me pude mover, vi mi teléfono para ver si podía leer mis mensajes, porque había visto que en los sueños no puedes leer. Entonces lo primero que hice fue ver si esto era un sueño o no. Sí, cuando me levanté para apagar la tele, también era un sueño. Empecé a cuestionarme mi realidad y si seguía soñando o no. Algo muy feo. Eran las 3 de la mañana, no las 6 de la mañana. No puedo dormir por el miedo a que volviera a suceder eso. Quiero que junten un poco todo el contexto que había, ya que el día de ayer me había sucedido, experimenté algo que nunca había experimentado y mi cerebro me pudo engañar de una forma en la que nunca me había engañado. Empecé a pensar cómo el cerebro podía recrear de forma exacta mi habitación, que me hiciera pensar de forma legítima que yo estaba realizando esas cosas y que encima era la segunda vez consecutiva que me pasaba. Demasiadas cosas. Obviamente no puedo dormir por el miedo de que me volviera a suceder y así concluyó la segunda experiencia de una parálisis de sueño. La última fue el jueves, 8 días después de que había sucedido eso. Por lo menos la tercera no fue consecutiva. Si no, yo creo que me hubiera vuelto totalmente loco. Muchas personas cuentan que en sus parálisis de sueño ven sombras, figuras, personas que están paradas ahí y ellos no pueden hacer nada. Entonces la angustia es mucho mayor. En mi caso fue la angustia de ver que todo lo que estaba haciendo no era real. Después de conectar los hilos me di cuenta que siempre estuve profundamente dormido, nunca me medio desperté y solo soñaba que me medio despertaba. Y obviamente lo de la televisión
Pareció muy real, pero fue un sueño. Ahora imagínense si hubiera visto una persona. No sé. Esta última fue similar que la anterior, duró mucho menos, pero los sueños se volvieron a cruzar. De una forma más rápida y fugaz, pero igual de aterradora. Para esta tercera ocasión mi cerebro jugó conmigo de una forma muy sucia otra vez. Sería un sueño muy normal, sobra contárselos. El caso es que recuerdo haberme medio despertado y haber interrumpido mi sueño y haber sentido una presencia. Nuevamente yo estaba viendo hacia la derecha, pero había escuchado claramente que alguien había abierto la puerta. Lo primero que se me vino a la mente fue, seguramente ya es temprano y mi papá entró para avisarme que se va. No me apaniqué por esa razón, porque era lo más lógico para mí. Yo ya estaba medio despierto, cansado y sin moverme, con los ojos cerrados obviamente, pero recuerdo que nunca escuché la puerta volverse a cerrar. Yo sabía que alguien estaba dentro todavía. En eso, sin haber volteado y sin haber visto nada, me empiezo a imaginar a esa persona parada en la puerta de mi cuarto. Pasaron un par de minutos y yo todavía no podía conciliar el sueño. De la nada empiezo a escuchar a una persona que me empieza a gritar: "Págame el dinero, págame el dinero, págame el dinero, págame el dinero". Cada vez más y más seguido y más fuerte. Y en ese momento en el que yo intento voltear hacia mi puerta, veo claramente como una persona se avienta hacia mí, abro los ojos y vuelvo a tener esta sensación de convulsiones, que duró pocos segundos y tuve menos pánico porque ya sabía que me había sucedido y que era una posibilidad, claro. Lo que hizo a esta la más dura de toda la historia es de que yo vi algo, o por lo menos eso me hizo creer en mi cerebro. Pero bueno, vamos a liberar un poco la tensión porque si no, no vuelvo a dormir. Me gustaría darles algunos consejos para por si les sucede alguna de estas cosas que no se las deseo a nadie. Yo creo que lo primero que les puedo decir es guarden la calma. Wikipedia ya lo dijo, no es fatal. Sigue respirando. Puede ser una situación que cause mucha angustia y ansiedad, pero no es real. Cuando mucho va a pasar en un par de minutos. Siempre y cuando tengas eso en mente, el miedo va a ser menos. El segundo consejo que les puedo dar es no te sugestiones. Controla tus emociones y ve el panorama real. No pienses más allá. Lo único que tienes es lo que está pasando en este momento. Si piensas más allá, te puedes generar un ataque de pánico, empezar a hiperventilar y desmayarte. Y eso te va a angustiar todavía más. Créeme, lo he sentido. No me he desmayado, pero he hiperventilado y se siente como si tu pecho se apretara y... Digo, no te gustaría sentir eso mientras estás paralítico en tu cama, ¿verdad? Entonces, te recomiendo que controles tus emociones y no pienses de más. Y por último, trata de dormir bien. Sí, con la vida escolar o con el trabajo es muy difícil tener 8 horas de sueño, pero igual la buena alimentación y una buena rutina antes de dormir hace que tengas un descanso bastante placentero. ¿A qué me refiero con esto? Evitar ver pantallas por lo menos 1 hora antes de dormir, lavarte la cara, lavarte los dientes, ir al baño, leer un poco de un libro ya estando en la cama y por último tener una buena postura para dormir e ir dejando que naturalmente te duermas. Si tienes más o menos mi edad y no tienes ningún problema médico, seguramente esto no va a ser muy difícil para ti. Y una alimentación balanceada y el ejercicio te hacen dormir como un bebé. Pero al final tú crea tu propia rutina, analiza qué es lo mejor para ti antes de dormirte y trata de poner tu mente en blanco para que descanses súper bien. Y hasta aquí el video fue un poco diferente y algo que nunca había hecho, pero igual me daban ganas de compartírselos. Entonces háganme saber si les gusta este formato de anécdotas aquí abajo en los comentarios. También compartan sus experiencias con parálisis del sueño. Y nada, duerman bien, no se angustien y nos vemos en el siguiente video.